Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difíciles que le resultaban las cosas. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, al verla, la llevó a su lugar de trabajo. Él era un chef de cocina. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre fuego. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias. En otra colocó huevos. Y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente y preguntándose qué estaba haciendo su padre. A los 15 minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Y luego, mirando a su hija, le dijo: «Querida, ¿qué ves?» La hija dijo: «Zanahorias, huevos y café». Entonces él le pidió que se acercara y que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y rompiera el cascarón. Ella observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma y humildemente le preguntó a su papá: «¿Qué significa esto?». Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo. Pero cada uno de esos 3 elementos había reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo, en cambio, había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran maravillosos, únicos, increíbles, porque después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. El chef le preguntó a su hija: ¿a cuál de los 3 te pareces tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿O eres un huevo que comienza con un corazón maleable, poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido o fracaso, te has vuelto duro, rígido? Por fuera te ves igual, pero eres amargada y áspera, con un espíritu y un corazón endurecido. O quizás eres como un grano de café. Así como el café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, es cuando tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren y cambien. No son las cosas las que te cambian, eres tú el que cambia las cosas.
Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, que como tú sabes, como ustedes saben, queridos amigos, se transmite a través de la frecuencia 1470 de Grupo Fórmula, en donde siempre estamos abriendo la conversación. Y permítame, así como le doy a usted las gracias, darle las gracias a todo el equipo de colaboradores, y el día de hoy vamos a viajar a través de nuestra imaginación y a través del conocimiento a un lugar que muchas personas no conocen, y podíamos hablar de el inframundo. Cuando ustedes escuchan hablar de inframundo, ¿a qué les suena un poquito, güey? Una cloaca, padre. Una cloaca. ¿Y qué es una cloaca? Pues ahí donde se va todo el desperdicio, todo lo malo, toda la inmundicia. El drenaje, que Exacto. está generalmente a nivel de tierra o bajo tierra. Bajo tierra. Bueno, pues precisamente la palabra inframundo significa lo que está bajo tierra. Y en la antigüedad se referían a este tipo de cosas, precisamente como tú mencionabas, los romanos le llamaban así a la cloaca, a todos los drenajes, que por cierto actualmente se han descubierto a través de excavaciones cloacas muy antiguas, las más antiguas de Roma, pero también le llamaban inframundo, David, a el lugar donde se encontraban supuestamente los infiernos, donde se encontraban los demonios, pero también especialmente donde se llevan los cuerpos de los que... De los muertos, por supuesto. Efectivamente, normalmente a los muertos se les sepulta, aunque actualmente ya encontramos algunas criptas que están sobre la tierra, ¿no? Muchas que ya están a nivel, ya no bajo tierra, sino sobre la tierra. Pero precisamente en la antigua Roma surgió una palabra que de repente seguimos utilizando nosotros, y es la palabra catacumba. ¿La han escuchado ustedes? Sí. Bueno, ¿y saben qué significa catacumba? Catacumba significa una bajada en un terreno. Imagínate que vas por la carretera y de repente hay como un vado, vamos a llamarle así, como un columpito hacia abajo, y a eso le llamaban catacumba en la antigua Roma. Ustedes saben que Roma estaba rodeada por murallas, y en cada parte de las murallas había puertas que precisamente daban salida a los caminos que conectaban Roma con las principales localidades de Europa particularmente. A esos caminos les llamaban vías. Y afuera, precisamente de una de estas salidas que se conoce actualmente como la puerta de San Sebastián, porque ahí fue martirizado San Sebastián, había una bajada en el camino. Y ahí la gente decía, es la catacumba. Pues curiosamente, en esa parte, más adelante, empezó a crecer un cementerio que fue cada vez más y más y más grande, pero para que entiendan el por qué, se los explico ahora. En Roma estaba una prohibición que no permitía que absolutamente ninguna persona fuera enterrada dentro de la ciudad. Así que, ¿quieres enterrarte? Te vas fuera de la ciudad. Hubo algunos emperadores que rompieron con esta normatividad, como el emperador Trajano, que en medio del Foro Romano, la plaza más importante de Roma, mandó construir una columna maravillosa que es una joya del arte, y ahí puso sus cenizas. Hubo también otro emperador llamado Marco Aurelio, que hizo lo mismo, pero en general todos, absolutamente todos, incluyendo los emperadores, eran sepultados fuera de la ciudad. Ahora, en Roma se acostumbraba especialmente la cremación. Cuando a una persona la iban a enterrar, ellos creían que si no cumplían con determinado ritual, la persona, como pensaban que se quedaba aquí su espíritu en esta tierra, ellos no se iban para otro lado, entonces la persona, no me rendiste honor, ¿qué va a pasar a lo largo de toda tu vida? Te voy a estar fregando. Voy a hacer que te venga la pobreza, la miseria, la enfermedad, el desamor. Así que con los muertos tenían particularmente mucho cuidado. Ya les contaremos al regreso del corte qué es lo que hacían cuando iban a sepultar a una persona en Roma. Pero
Quédense aquí porque vamos a seguir hablando de las catacumbas, esos lugares donde también los cristianos tuvieron historias muy interesantes. Vamos a un corte y regresamos enseguida. El cónclave ha terminado. Ha sido elegido el nuevo obispo de Roma, su santidad el Papa León XIV. Pero, ¿qué es exactamente un cónclave y cómo se llevó a cabo esta elección tan importante? Si te lo has preguntado, no te quedes con la duda. Te recomendamos la nueva edición del libro La Sede Vacante del Padre José. Un libro claro, directo y lleno de datos interesantes con un formato de preguntas y respuestas que te explica todo sobre el cónclave, sobre el Vaticano, los cardenales, la legislación de la Iglesia y también sobre las famosas profecías en torno a los papas. ¿Serán ciertas o solo mitos? La Sede Vacante, un libro muy fácil de leer e imposible de dejar. Pregunta por la nueva edición, los envíos y la versión digital en los teléfonos 55667744 y 55-5705-5939. La Sede Vacante, un libro del Padre José con el que aprenderás mucho sobre el Vaticano y el Papa. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Y hoy estamos hablando de un espacio muy interesante que se llama las catacumbas, que en la antigua Roma creían que cuando una persona moría, bueno, su cuerpo se iba al sepulcro o a donde vamos a decir ahora, pero su espíritu se quedaba aquí. Por esta razón había que quedar muy bien con el difunto, porque si no, ese difunto te iba a ocasionar muchos problemas. De hecho, a esos difuntos les llamaban los lares y los penates. ¿Cómo, Wichi? Penates y los Penates y lares. Esos muertos de la familia y se iban a quedar viviendo en tu casa. Fíjate, por ejemplo, cuando una persona se iba a casar, tenía que ir a la casa de la novia y antes de sacarla tenía que decir: oh, lares y penates de esta mujer, les pido que la dejen salir porque la voy a llevar a mi casa. Y la llevaba a su casa, y antes de entrar a su casa tenían que ir por el camino aventándoles habas a los novios para que los lares y los penates comieran esas habas y estuvieran contentos. Y de ahí viene un poquito esto del arroz. Llegando a la casa, si la novia pisaba la casa del novio, pero no la habían presentado a los lares y penates, pobre mujer, ¿cómo le iba a ir? Entonces, ¿qué tenía que hacer el novio? Cargar a la novia y meterla cargando y diciendo: lares y penates, les presento a esta mujer, reciban la hora en esta casa. Como pueden ver, esto viene desde el tiempo de los romanos, esto de cargar a la novia, ¿no? Bueno, entonces muere una persona y ¿qué tenían que hacer? Velarla, pero colocarla en una camilla con flores, con frutas,
Y antes de que se hiciera ya propiamente la cremación, porque ellos preferían la cremación, todos los familiares cercanos tenían que echarle flores con palabras. Pero antes de eso se tenían que decir los títulos del personaje. Por ejemplo, oh divino Marco Aurelio, que naciste de la familia de los Flavios y fuiste educado por el gran Tertulio y después fuiste senador y llegaste a ser cónsul y emperador, hiciste... Todo el currículum se le tenía que decir. Y ahí si te fallaba alguna cosita. Entonces, después de esto, si había gente que quería todavía quedar mejor, quitarse los anillos, las pulseras, las diademas y ponerlos encima del cuerpo para que se quemaran juntamente con el cuerpo. Y después de esto, se quema el cuerpo y entonces sí, las cenizas ya se colocan en un lugar particular. Pero en la casa se tiene que quedar un recuerdo del difunto para que no se les olvide todos los días. Antes de cualquier otra cosa, el padre de familia tenía que hacer la oración a los lares y penates. Por eso en Roma, en todas las familias había un sacerdote. El pater familia, el padre de familia, es el que tenía que hacer la oración dedicada a los lares y penates, y en la entrada había un pequeño altarcito donde tenía que haber las mascarillas en cera de los difuntos. Así que cuando alguien se moría, le ponían su mascarita de cera y la ponían después la mascarilla y en la puerta, para que no se les olvidara pedir por los lares y penates. Más adelante vino la costumbre de que, como la mascarilla de cera con el calor se iba deformando, los romanos empezaron a hacer bustos de mármol. Y por ahí viene el gusto por una escultura naturalista donde se ven las patas de gallo y todo, porque se tenía que parecer al difunto, si no el difunto se convertía en un enemigo mío. Pero entonces los romanos tenían que llevar las cenizas, o si no eran romanos, porque en Roma había egipcios, había judíos, había gente de Siria, etcétera, con otras tradiciones como los cristianos y los judíos y los egipcios, que ellos no estaban de acuerdo en la cremación, sino en poner el cuerpo completito. Los egipcios, ¿por qué? Pues porque ellos pensaban que si el cuerpo se destruía, ya no podían vivir en el más allá. Por eso los egipcios se momificaban. Mientras más se conservara el cuerpo, la persona vivía en el más allá. Si su cuerpo se destruía, se quemaba o algo, ya no continuaban viviendo en el más allá. Después dijeron, y para que haya más amarre, no solamente mi cuerpo momificado, sino tengo que hacer muchas imágenes de mí. Mientras más imágenes haga de mí, mi alma va a continuar en el más allá. No le llamaban el alma, sino el Ka. Por eso encontramos de repente cuando vamos por ejemplo, a Luxor, el templo de Ramsés, que no hay una escultura de Ramsés. Igualita una, a un ladito otra, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Por qué? Porque era para asegurar la vida eterna. Y los enemigos, cuando alguien llegaba a ocupar el trono y quería que el faraón anterior dejara de existir, con un cincel llegaban a destruir todas las esculturas y las momias también. Era su forma de vengarse. Los judíos y los cristianos, por otra razón, no cremaban el cuerpo, también lo sepultaban, y esto dio origen, por lo tanto, a una necesidad de que hubiera varios cementerios. Y si estoy diciendo que los cementerios podían estar afuera de la ciudad, pues al principio se llena todos los territorios que están pegaditos a las murallas, ¿no? Claro. Pero ya se llegó el primer kilómetro y luego ¿para dónde? Pues más lejos y luego más lejos y luego llegó un momento en que las tumbas tenían que estar muy lejos de la ciudad, hasta que alguien descubrió algo en el terreno que está rodeando Roma. Resulta que si tú escarbas, el terreno es muy fácil, puedes escarbar muy fácilmente, casi hasta con las uñas puedes escarbar y la tierra es muy fácil. Pero en el momento en que esa tierra toca el aire, se pone dura. Entonces dijeron, caray, ¿por qué no hacemos túneles bajo tierra, varios pasillos, y ahí vamos enterrando a los difuntos? Entonces hicieron primero un pasillo de unos cuantos metros, y en ese pasillo de un lado y de otro, pues cupieron fácilmente 1000 metros. Dijeron, caray, pues vamos a continuar, y entonces llegaron a ser cementerios de unos 5 kilómetros, donde no solamente un primer piso hacia abajo,
un segundo piso hacia abajo, un tercer piso hacia abajo, un cuarto piso hacia abajo, fueron sepultando a las personas, y todo pegaditito a las murallas de Roma. Y a esos lugares, como el primero estaba, donde la gente le llamaba, ahí está el bajón de camino, ahí estaba la catacumba, le empezaron a llamar catacumbas. Las catacumbas más famosas, precisamente, ya estuvimos ahí tú, David. Así es, padre. Las catacumbas de San Sebastián, que es donde está enterrado este santo romano, y las catacumbas de San Calixto, que tienen las tumbas más antiguas de los papas, donde estuvo sepultada también Santa Cecilia. Y tú sentiste, ¿no?, cuando bajamos a las catacumbas, cómo estaba la temperatura y la humedad. Sí, cada vez más frío, más húmedo, y son pasillos pues muy angostos, que de hecho es como si fueran condominios, ¿no? Porque caben en un nicho, pueden caber varios cuerpos en algunos casos, y son pues prácticamente una ciudad, es un laberinto abajo. Efectivamente, imagínate, bajas. Una vez que ya bajaste, como dice David, pueden ser pasillos de 1 metro, 1.5 metros de ancho. Sí. No más, quizás habrá una parte que se amplía un poco más, y después se van poniendo así acostaditos, espacios uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, y de esa manera, de acuerdo al tamaño que ocupas, te cobran. Por ejemplo, si yo no traigo un cuerpo, yo traigo nada más un cachito de cenizas, pues medimos los centímetros, y de acuerdo a eso le vendemos el cachito, ¿no? Los que tenían más dinero decían, bueno, se ponía el cuerpo ahí, le ponían cal. ¿Para qué crees que se le pone cal en los panteones? ¿Para que no huela? Para que no huela. Sí. ¿Y qué más? ¿Por qué no huele? Porque el cal absorbe toda la humedad del cuerpo. No solamente absorbe la humedad, sino mata las bacterias. Sí. Esto permite que no salga hacia afuera no solamente el hedor, sino también enfermedades y cosas así. Por eso actualmente incluso meten el cuerpo y ponen unas lapitas y ponen cal. Mientras más cal pongas en el cuerpo, más rápidamente se va acabando el cuerpo, ¿no? Entonces, de esta manera ponían el cuerpo, por eso no olía tan mal, y después ponían un pedazo de mármol, que era la forma de cerrar el lugar. Y ya si tenías más dinero o menos dinero, pues ya le ponías una inscripción hecha por una persona conocedora o por alguien que no sabía ni escribir. Entonces de repente encontramos en las lápidas antiguas inscripciones con faltas de ortografía, con letras que no iban o con números romanos equivocados, porque pues es como aquella persona que trabaja en unos rótulos y sabe hacer letras muy bonitas, pero no sabe cómo se escribe. Exacto. Bueno, vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Oración del enfermo de Juan Pablo II. Señor, tú conoces mi vida y sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse, mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti cuando camino de la cruz todos te abandonaron. Hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes. Y que yo también aprenda que, uniendo mis dolores a tus dolores, tienen un valor redentor por mis hermanos. Ayúdame a sufrir con amor, hasta con alegría. Si no es posible que pase de mí este amargo cáliz, te pido por todos los que sufren, por los enfermos como yo, por los pobres, los abandonados, los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor, sé que también el dolor lo permites tú para mayor bien de los que te amamos. Haz que estas dolencias que me aquejan me purifiquen, me hagan más humano, me transformen y me acerquen más a ti. Amén. Él fue el pilar que siempre se mantuvo firme para sostener con amor a tu familia.
y muy posiblemente Él era tu héroe. Y hoy que ya no está contigo, no hay manera más hermosa de recordarlo que dedicar una misa diaria en su memoria. Anota a tu papá difunto en las misas gregorianas del mes de junio de la parroquia de San Cosme. Llámanos o escríbenos vía WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 5705 5939 y dedica una misa diaria durante todo el mes de junio por tu papá que ya está en la presencia de Dios. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en donde nos estamos adentrando a este mundo de las catacumbas. Yo espero que usted se imagine entonces qué pasaba si una persona moría en aquel tiempo de los romanos y de los primeros cristianos. Tenía que ir ante el imperio, porque como hoy yo no puedo ir a sepultar un cuerpo, ya llegué y traigo el cuerpo. Oiga, tráigame usted el acta de que ha muerto. ¿Qué tal que lo quiere enterrar vivo? Y tráigame un documento, no sea que usted lo mató y se quiere deshacer del cadáver. ¿Y de qué murió? No sea que usted lo haya envenenado. Entonces había documentos, no se podía bajar a las catacumbas sin un documento oficial. Las catacumbas las controlaba el imperio. Por lo tanto, no eran lugares de escondite, no eran lugares clandestinos, eran perfectamente abiertos. Tenían una sola entrada. Nada de que yo me meto por acá, una sola entrada, y ya cuando bajabas en esos espacios pequeñitos, pues metías el cadáver, lo dejabas encerrado y salías. Por lo tanto, las catacumbas nunca fueron lugares de escondite, porque la gente dice, es que los cristianos se reunían en las catacumbas. No, de ninguna manera. Y en las catacumbas los que tenían dinero podían hacer una lápida más bonita o incluso pedir que se metiera un bloque de mármol y se construyera un sarcófago. De hecho, en esta exposición del Vaticano que ha visitado México, se pueden ver algunas lápidas de este tipo que son maravillosas. Bueno, precisamente los cristianos, como tenían la costumbre de enterrar a los difuntos, empezaron a llenar estos espacios de tumbas, pero lamentablemente estos espacios después cayeron en desuso. ¿Por qué? Porque cuando el emperador Constantino se hizo cristiano, estamos hablando del siglo IV, cerca del año 313, hizo algo. Él, para pedir perdón a los cristianos que habían sido asesinados, martirizados durante más de 250 años, le dio un dinero al Papa Silvestre para algunas obras, porque le habían quitado mucho dinero a los cristianos. No solamente los mataban, sino que se quedaban con sus propiedades. Y este emperador mandó construir una basílica, un templo, sobre la tumba de San Pedro y otro sobre la tumba de San Pablo. Y la gente pensó, entonces para construir un templo, antes no había templos, no había ningún templo, la gente se reunía en las casas, pero la gente dijo, entonces para construir un templo como lo hizo Constantino, ¿qué tiene que haber abajo? Un cuerpo, una tumba. ¿De quién? Pues de algún santo. Exacto. De algún santo. Y entonces, si yo quiero en mi población construir un templo, ¿qué necesito? Muertos. ¿Un cuerpo de? De un santo. De un santo, no cualquier muerto. Sí, por supuesto. Bueno, y si yo necesito un cuerpo de un santo y no tengo en mi pueblo, ¿a dónde voy a recogerlo? A Roma. ¿Por qué? Porque en Roma habían muerto muchos mártires. Y muchos de ellos estaban enterrados ¿en dónde? Las catacumbas. Entonces la gente empezó a llegar a las catacumbas a robarse los cuerpos. Wow. Y de esta manera destruyeron lápidas con tal de llevarse los restos. Oye, es que ya sacamos este cuerpo entre los dos. Sí, pero yo soy de esta población, pues yo de esta. Pues ni modo, ¿qué hacemos con el cuerpo? Pues lo dividimos. Exactamente, y empezaron a dividir el cuerpo y una parte se fue para un lado, el fémur se fue para el otro, y así empezaron a construirse muchas iglesias, y todavía hasta el día de hoy se pide que los altares donde se celebra la misa tengan una reliquia.
De tal manera que, por esa razón, también el sacerdote besa el altar. No solamente porque represente a Cristo, sino porque ahí está una parte santa de una reliquia. ¿Qué pasó entonces con las catacumbas? Si ya estaban vacías. Pues ya no tenía sentido usarlas, se abandonaron. Y otra cosa importante, la gente empezó a sepultarse ¿dónde? Si hay un lugar santo, si hay un lugar donde está el cuerpo del santo, pues yo quiero que me entierren ahí, porque así cuando venga el juicio final, yo me agarro del santo cuando resucite. Entonces, si el santo está en la cripta, pues ni modo, yo soy el rey, yo soy el encargado más importante, que me pongan junto al cuerpo del santo. Y si ya no, a un ladito. Y por eso es que las iglesias tenían tumbas en los pisos, en las paredes, en todas esas partes. Y a ese lugar, ¿cómo se le llamaba? El Campo Santo. La iglesia, toda la iglesia era Campo Santo. Y cuando ya no cabía gente en la iglesia, ¿qué pasaba? En las pues paredes. Estaban enterradas también fuera de la iglesia, y por eso muchas iglesias tenían su lugar de tumbas fuera. Esto mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, muchas personas tenían un niñito pequeñito y después de que pues había muerto el niño, ¿a dónde lo llevamos a enterrar? A un lugar santo. ¿Dónde? Pues a una iglesia. Pero a lo mejor no hay una iglesia, entonces ¿dónde? A un convento. Como en los conventos había religiosas que estaban haciendo oración, en las paredes de muchos conventos hay personas sepultadas, adultos y niños. De repente, quien no conoce esto dice, ¡ay, muchos niños en ese convento! ¡Ah, qué monjas tan traviesas!, ¿no? Y esto evidentemente no es entendido cuando no se conoce. Y por otra parte también la iglesia, en aquellos tiempos, impedía que alguien que se había suicidado fuera sepultado en el Camposanto, en el lugar santo, la iglesia, el exterior. Podían ser sepultados en el cementerio, pero no en el Camposanto. Había cementerios para la gente que no era católica, ¿no? De modo que no hubiera tumbas para otro tipo de gente. Había cementerios, pero los católicos preferían quedarse sepultados en estos lugares. Entonces las catacumbas quedan abandonadas. Y poco a poquito había muchas catacumbas. Está la catacumba, ya dijimos, de San Sebastián, de San Calixto, de Santa Generosa, de Domitila, etcétera, que de repente fueron ocultadas ya, fueron ya olvidadas las entradas y ya no se supo más de ellas. Hasta que hacia el siglo XIX se vuelve a descubrir este espacio, empiezan a bajar los investigadores y a través de las pinturas que hay ahí, de las lápidas y todo, descubren que los cristianos de aquel tiempo creían lo mismo que nosotros. Hay imágenes maravillosas de la fe y esto es para nosotros pues algo muy interesante, porque encontramos que la gente, como en nuestro tiempo, trata de que su tumba tenga alguna diferencia con la de los demás. A ver, ¿por qué creen que buscaban tener una diferencia? Pues de entrada para identificarla, ¿no? Porque entre tantas... Efectivamente, si hay varias tumbas igualitas y no hay algo que las identifique, pues es difícil atinarle, ¿no? Y yo creo que también para diferenciar la posición, ¿no? De alguna manera. La posición económica, sí. Bueno. Tú vas a un cementerio ahora y ves una tumba donde nada más hay una crucecita de palo. Exacto. Y en cambio alguien que le mandó a hacer una cruz de mármol y alguien que le puso un ángel y cosas de este tipo. Pero sobre todo la primera parte que decía David, para identificar dónde está. No sé si han visto estas fotografías de los cementerios de Estados Unidos, sí, donde es un campo verde y todos tienen una crucecita igual. Sí, ¿y cuál es el mío? Pues para estarle buscando hay que llegar con el Waze para ver si le atina a uno. Pues en aquel entonces ponían una lamparita de barro o podían poner una inscripción o cosas más curiosas, como por ejemplo en las catacumbas se encuentra una muestra de la Barbie más antigua de la historia. ¿Sí? Los romanos también hacían muñequitas de madera, como la Barbie, que se le movían los bracitos y las piernitas y todo así delgadita. Pues hay una catacumba con la tumba de una niña a la que los papás le pegaron con lodo, con barro, la muñequita.
Entonces esa muñequita no solamente se convierte para aquel tiempo en un lugar donde los papás identifican dónde está la niña, sino para los descubridores de nuestro tiempo decir, son iguales que en nuestro tiempo los sentimientos de aquella época. Unos papás que les duele perder a su hija, que le llevan su muñequita para que la gente piensa, pues para que se sienta contenta. Sí. Así cuando muere un niño actualmente también le echan la muñequita a la cajita, le echan la pelotita, o a la abuelita le ponen su rosario para que esté a gusto y cosas así, contenta, ¿no? Claro. Contenta. Pero también esto trae un problema, el problema de los rateros. Pero de esto vamos a platicar al regreso del corte. Los libros del Padre José de Jesús han cambiado la vida de muchas personas, ayudándoles a crecer espiritualmente, a recuperar o mejorar su autoestima, a superar el duelo por una pérdida, a conocer la Biblia y hacer que los más pequeños entiendan los evangelios de una forma sencilla. ¿Ya tienes alguno de sus libros? Si no los conoces, es el momento perfecto para descubrirlos. La Transformación, Cuentos de Luz y Esperanza. Pregúntale al Padre José. El Camino del Amor. 365 días para acercarse a Dios. Cuentos para entender el Evangelio. El día que Santa Claus lloró y otros cuentos de Navidad. Un momento para ti. Iconografía mariana. Milagros e historias fantásticas y muchos más. Adquiérelos en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Pregunta también por la versión digital enviando un mensaje de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Tu camino. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino. Él quiere que vivamos cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Eso nos exige vivir siempre bien. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. ¿Por qué en esa imagen Cristo tiene 2 rayos que le salen del corazón? Es la imagen del Señor de la Misericordia. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. Aquí falta la corona y las mejores joyas que utilizaba para sus grandes fiestas. Quizás las escondió en algún lugar de la casa. Vamos a buscarlas. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en donde nos estamos adentrando al mundo subterráneo de Roma y concretamente a los cementerios, a los hipogeos, así se les llamaba en tiempo de los romanos, llamados también catacumbas, y precisamente estamos hablando de la situación en por qué fueron quedando en desuso las catacumbas. A ver, imagínate, Witsi, que tú vas a enterrar a una persona muy querida
Y de repente, para rendirle un homenaje, dices, pues la voy a enterrar con la medalla de oro que le gustaba, y además tiene en su dentadura, se utilizaba un tiempo, unas coronillas de oro, y le voy a poner también, no sé, alguna cosa muy fina. Y los enterradores, pues, están ahí. Todos los familiares se retiran. ¿Qué va a pasar cuando se van los familiares? No, pues aprovecho ahí para... Pues sí. Comienzan las profanaciones. Claro. O sea, hay gente que no le importa, sobre todo que están acostumbrados a manejar los cuerpos de los muertos y entierran uno y otro y otro y otro. Los colegas, vamos a abrir aquí y sacamos lo que nos importa. Ya en tiempo de los egipcios, precisamente por eso dejaron de existir las pirámides, porque metían a un difunto, a un faraón, dentro de una pirámide con toda su riqueza, y la pirámide decía, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, pues... Entonces, por esta razón, dejaron de utilizar las pirámides y utilizaron ahora tumbas secretas en el Valle de los Reyes y de las Reinas, sin una puerta que se supiera dónde estaban. Y así ya no hubo ladrones. Y de todas maneras robaron casi todas las tumbas, menos la de Tutankamón. Todas las demás, si tenía perfumes, tenía muebles, tenía vestimentas, tenía joyas. Vaciadas. Entonces, por eso, si lo van a enterrar usted, amigo o amiga, que lo entierren sin nada. Porque los familiares, ay, que se lleve su crucecita de oro, que se lleve hasta los dientes, les quitan a los muertos actualmente. Sí. Entonces, en aquel tiempo también, cuando fue este tiempo de profanaciones, algunos llegaron por el cuerpo de los santos y otros dijeron, a mí qué me importa el cuerpo, yo vengo por las joyas con las que los enterraron. Y también esto ocasionó que las catacumbas hayan estado totalmente vaciadas y se hayan perdido con el paso del tiempo. Pero, como les menciono, precisamente hacia el siglo XIX particularmente, hubo ya investigadores que, sabiendo de estos lugares, empezaron a buscar las entradas y era difícil, no las encontraban, y de repente, por algún accidente en alguna casa, porque estos lugares estaban antes fuera de la ciudad, pero la ciudad ha crecido y ya las catacumbas quedaron dentro de la ciudad. Totalmente. Entonces de repente una señora, oiga, ho bisogno di chiamare, tengo necesidad de llamar al plomero porque tengo aquí una fuga de agua. Y llega el plomero y hace un agujero en el piso y pácatela, se va el piso. Ah, caray, pues hay un agujero allá abajo que hay. A ver, señora, déjeme bajar. Y baja y está dentro de una catacumba. ¡Ay, bueno! Y de repente algunos huesitos por ahí, porque quedan por ahí, pero todo oculto, y baja con una linterna y un pasillo. Si tú te pierdes en una catacumba, no sabes cómo salir. Porque son kilómetros y laberintos y en la oscuridad, imagínate. No, es como un hormiguero entonces. Entonces, pues se fue dando información a las autoridades y así se fueron encontrando las puertas y se permitió bajar. A mí me tocó descubrir unas catacumbas, bueno, a mí no, a mi maestro, el maestro Facio, que era el que me daba clases de arqueología, pude bajar una catacumba con él, me dijo, acompáñame, tengo que ver que realmente sea, y se descubrió las catacumbas de Santa Generosa. Se puso así porque fue el día en que se descubrió y todavía me tocó encontrar unos huesitos. Y me dijo el maestro, si quieres, puedes llevártelos. Bueno, pero imagínense cuántos objetos se pueden encontrar y rascándole un poquito por ahí. Pero lo más importante es que en las catacumbas se encontraron inscripciones alabando a Dios. Se encontró el credo que nosotros creemos y que proclamamos cada domingo a través de pinturas, de esculturas y de muchas cosas más. Porque recordemos que los primeros años de la iglesia no se permitía predicar abiertamente la fe, y en las catacumbas sí. En las catacumbas podía poner, por ejemplo, en la lápida de mi difunto, descansa en las manos de Dios, o Cristo lo salvó, o alguna cosa, y ahí no había delito. Claro. De tal manera que las catacumbas se convierten en algo muy importante. Pero como siguieron también en aquel tiempo, siglo XIX y siglo XX, habiendo algunos lamentables robos, la mayoría de las cosas importantes se sacaron y se llevaron al Museo de San Juan de Letrán, allá en Roma, o también al Museo Vaticano.
Visitamos la tumba de los papas, la capilla de los papas en las catacumbas, donde estaban sepultados los primeros papas. Pues ya todos estos papas fueron llevados al Vaticano y muchos sarcófagos y piezas ya se encuentran en los museos, y uno puede visitar las catacumbas con mucho cuidado, porque hemos dicho que hay humedad. Si hay humedad y yo pongo focos, ¿qué pasa? Pues a ver, hay puede humedad, haber un corto. Hay humedad y calor. Entonces las paredes se empiezan a llenar de seres vivos, de moho, de lama. Si no hay humedad, o si hay humedad pero no hay luz, no hay seres vivos. Entonces imagínense de repente cuando las catacumbas la gente dijo, queremos visitarlas, vamos a poner focos para que la gente entre. ¿Y qué pasó de repente? Se dieron cuenta que junto al foco empezó en la pared de la catacumba a llenarse de hongos, a llenarse de... Y esto empezó a carcomer las pocas pinturas que había ahí. Por eso, David, cuando fuimos la última vez, ¿qué pasa? ¿Cómo entramos? En obscuridad. Sí, así es. Y solamente va el guía con su lamparita y va todo el grupito atrás. Sí, solo se ilumina la parte que estamos visitando. Y se apaga inmediatamente. De tal manera que si te separas del grupo, a ver cómo sales, ¿no? Pero es muy interesante este mundo de las catacumbas. Y amigos, hace un momentito Witsi nos decía que si es lo mismo que las criptas. No, las catacumbas se refiere a estos cementerios antiguos del tiempo de los romanos, y posteriormente se le llamó también así a algunos drenajes como los de París y otros lugares. Pero actualmente si enterramos a alguien bajo tierra, en pasillos o algo así, eso le llamamos criptas, Witsi. Criptas. Okay. ¿Quedó claro la muy pregunta? Bien, muy bien. Bueno, ¿les gustó el programa de hoy? Uy, bastante interesantísimo. Bueno, pues ojalá que les haya gustado, y terminamos como siempre dando gracias a Dios y santificando este día con esta oración. Que Dios les bendiga. Cielo.
Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio.